Si tienes 45 años o más, a lo mejor estás asustado porque crees que con la inteligencia artificial cualquier chaval de 20 o 30 años va a venir a quitarte tu puesto de trabajo, tu futuro, tu vida. Pues déjame decirte que es justo lo contrario. Si tienes 45 años o más, estás en tu prime y la inteligencia artificial solamente ha venido a potenciarlo. En este vídeo te voy a explicar por qué está de suerte. Primero, porque tienes más experiencia. Segundo, porque eres mucho más exigente. Tercero, porque tienes más recursos. Y cuarto, porque tienes mucho más potencial profesional. Así que vamos a aprovechar todo lo que hemos aprendido en el siglo XX y vamos a aplicarlo a la herramienta definitiva del siglo XXI. ¡Vamos allá! ¿Cuántos años de carrera profesional tienes a tus espaldas? ¿Cuántas decisiones has tomado? ¿Cuántos cambios has vivido? ¿Cuántos fracasos has tenido? Todo esto suma y unido a la inteligencia artificial hace que tu trabajo tenga un valor exponencial. Sabes muy bien que los resultados que consigue la inteligencia artificial dependen de los inputs y la información que le proporcionas. Cuanto más completa y precisa sea, mejor resultados tendrás. Entonces, a la hora de analizar datos de un proyecto o de un trabajo, no solo sabes qué preguntarle a la inteligencia artificial, sino que también sabes qué hacer con esos resultados. En definitiva, no estás consiguiendo solamente unos datos, estás realizando una estrategia y comparada con gente que tiene menos experiencia que tú, tu trabajo tiene mucho más valor añadido. Gracias a tus conocimientos, sabes qué preguntar a la inteligencia artificial, sabes qué hacer con esos resultados, pero también muy importante, no te quedas con la primera respuesta que te da la inteligencia artificial y eres mucho más exigente con los resultados que obtienes. Tienes ya el culo pelado y sabes cuándo te están tomando el pelo. Eres capaz de distinguir cuando te venden humo de cuando algo es real y esto se aplica perfectamente a la IA. Enseguida eres capaz de distinguir las respuestas falsas, absurdas o directamente de cuñado que tanto le gusta darte a la IA. Venimos de una generación donde tenemos trabajada mucho la paciencia y eso nos ayuda a filtrar y a no quedarnos con la primera respuesta que nos dan. Somos capaces de ir más allá y esto es fruto del criterio acumulado y trabajado a lo largo de los años. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando eras pequeño y te pasabas horas y horas mirando al techo, pero también al mismo tiempo imaginando cosas? Pues mira por dónde, eso te va a resultar muy útil hoy y hay que mirar la IA como ese techo al que miras y analizas hasta que encuentras y descubres la idea genial que te va a sacar del aburrimiento. Sabes que la IA no es el oráculo de Delfos. Nuestra generación, aunque no se lo crean los jóvenes, ha sido capaz de llegar a los sitios con mapa de papel, ha sido capaz de quedar con amigos sin necesidad de teléfonos o WhatsApp, e incluso ha ido y ha aceptado muchas veces a restaurantes sin necesidad de ver las reseñas en Google o en TripAdvisor antes. En definitiva, que nos hemos buscado la vida fuera de la tecnología o sin necesidad de ella y nos la hemos buscado muchas veces y muy bien. Esto, si lo llevamos al mundo digital, nos hace ver que la IA no es la primera y única opción que tenemos para todo. Es una herramienta más, muy útil, súper potente y que nos va a ayudar a realizar un montón de cosas, pero no es un fin en sí mismo. Muchas veces entonces nos tendremos que plantear qué es lo que quiero hacer, cómo lo puedo hacer, se puede hacer de otra forma y manejar toda esta variedad de recursos va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más complejo, más valioso, más útil y nos va a permitir distinguirnos de otras generaciones que no tienen y que no usan tantos recursos como nosotros. Todo esto es un cóctel súper explosivo que solamente te trae buenas noticias ya que te ayuda a potenciarte profesionalmente. Lo que pasa es que te lo tienes que empezar a creer, así que olvídate del edadismo y de todas las crisis chorras asociadas a la gente de la mediana edad, ya que estamos en un entorno súper receptivo y súper favorable para gente como nosotros, que venimos del mundo analógico y nos hemos adaptado al mundo digital y que por tanto tenemos los conocimientos y recursos de ambos mundos. Esto nos da una ventaja competitiva súper importante con respecto, por ejemplo, al chaval de 25 años que no sabe vivir sin su iPhone. Así que, ya sabes, nunca como hasta ahora, tener 45 años o más ha sido tan decisivo ni tan valioso para estar a la cabeza del mercado de trabajo. Y quien te hable de edadismo o que no estás preparado para los retos que se avecina, dile que, como decimos en mi pueblo, se acueste y sude. No compites contra gente más joven porque sencillamente estás en otra liga. Así que, a por ello. Si tienes 45 años o más, este canal es tu sitio. Aquí vamos a hablar no solo de inteligencia artificial, sino de otras cosas que te afectan y que te interesan. Así que suscríbete y vamos juntos a ello.
Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.